de resistencia como el exponente de acritud, donde estos datos están disponibles en muchísimos libros especializados en esta área, ¿no?, de ensayos y de modelado. También como comentario, ¿no?, decirles que ese programita en el cual ustedes, algunos de ustedes solamente, no todos, han obtenido los puntos para hacer su análisis, ¿no?, de un ensayo de tracción para un material frágil, como es el fierro fundido, y un material bastante dúctil, ¿no?, como era un material acero 4340, creo que era recocido. Ese programita, ¿no?, Tensile Sim, está entonces por detrás de él, se tienen, ¿no?, modelados a los materiales a través de esta ecuación de Hollow, bastante simple, bastante fácil, bastante útil, ¿no?, para poder entonces hacer análisis de todo tipo. Bueno, volcamos la página, después les voy a comentar, ¿no?, las falencias que ha habido en sus trabajos. Hay personas que ni se dan cuenta, ¿no?, cuál es la diferencia entre tensión y deformación, por Dios, ¿no? Han graficado al revés, pero de todas maneras, yo sé que cada uno de ustedes sabe sus fortalezas y debilidades y va a trabajar sobre ellas, ¿no? Mejorar las debilidades y fortalecer sus fortalezas. Bien, vamos entonces a otro ensayo, a analizar otro ensayo que sería comprender las propiedades de compresión de los materiales a través del ensayo de compresión. Bueno, vamos a tener una división adicional en nuestros ensayos, una que existe, ¿no?, en el textito que les he pasado, es en función del tipo de carga, ¿verdad? Carga estática, o cuasi estática por lo menos, carga dinámica y carga de fatiga. Hay otras formas de abordar, ¿no?, los ensayos mecánicos, y una de ellas consiste en analizar los ensayos como siendo los rutinarios, los que normalmente necesitamos o sí aplicar sobre nuestros materiales para comprender las propiedades básicas, y los no rutinarios. El ensayo de compresión, cuando lo aplicamos sobre materiales dúctiles, se lo considera un ensayo no rutinario, porque la información complementaria que me proporciona no es tan valiosa como la proporciona, por ejemplo, para materiales frágiles. Desde esa óptica, entonces, el ensayo de compresión no es un ensayo que vaya a aportar mucha más, ¿no?, información del ensayo de tracción aplicado sobre materiales dúctiles. Recordando que un material lo definimos como dúctil cuando se rompe en el ensayo de tracción con una elongación mayor al 5%. Bien, vayamos a ver algunos aspectos básicos de nuestro ensayo de compresión. Aquí podemos ver, ¿no?, una figura en forma de croquis, donde tenemos algo que llamamos normalmente de columna. Cualquier pieza sometida a esfuerzos de compresión, normalmente llamamos de columna, y podemos distinguir, miren, tres básicos tipos de ensayo. Uno aplicado sobre una columna bastante esbelta. ¿Esto qué quiere decir? Que comparando su longitud con su sección transversal, existe una relación muy grande entre estas dos cosas, ¿no? La longitud es bastante pronunciada en función de su sección transversal. Y en el otro extremo tenemos lo contrario, una longitud bastante pequeña comparada con las dimensiones transversales de la columna. Obviamente que podríamos también trabajar con algo intermedio entre ambas situaciones. Primeramente vamos a concentrarnos en los fenómenos que hay por detrás de aplicaciones de cargas de compresión en piezas cortas o piezas semiesbeltas solamente. No vamos a hablar todavía de los fenómenos que hay por detrás de aplicar cargas de compresión sobre piezas esbeltas, ¿no? Solamente analizaríamos en este caso estas dos situaciones. Bueno, otro detalle importante que debo destacar en el ensayo de compresión está vinculado con la máquina.
La máquina para hacer ensayos de compresión como máquina especializada, no como prensa universal en la cual yo puedo realizar muchos tipos de ensayos mecánicos, sino pensando en una máquina solamente de hacer ensayos de compresión, es una máquina muy simple. Hay muchísimas máquinas en Bolivia y por la importancia que tiene la construcción civil, hay muchas empresas civiles entre medianas y grandes que cuentan con laboratorios donde existen estas prensas de compresión. En consecuencia, lo importante es ahora asociar que a diferencia de la tracción, donde es complicado en Bolivia encontrar un lugar donde hacer un ensayo de tracción, compresión se puede hacer en cualquier lugar, ¿no? Hay muchísima disponibilidad de este tipo de máquinas y es bastante simple poder fabricar algo que llamamos de máquina hechiza. A partir de ahora voy a grabar ya la clase para tener un respaldo, ¿no? Siempre es bueno. Bien. Esa posibilidad tenemos en el ensayo de compresión de contar con este tipo de máquinas mucho más simples, inclusive las hechizas, las fabricadas localmente, y se puede adaptar una gata de camión, por ejemplo, de algunas toneladas, ¿no? Y convertirla entonces en una prensa de compresión. No hay mucha dificultad al respecto. ¿Okay? Existen también máquinas de buena calidad en Bolivia, y la mayoría, ¿no?, de ellas son de tipo hidráulico, aunque también las hay de tipo mecánico, pero la mayoría de las maquinitas de ensayo de compresión son de tipo hidráulico, ¿no? Van a tener siempre una unidad hidráulica para poder controlarlas y accionarlas en consecuencia. Otro detalle importante, que no voy a entrar ahora en detalles, un poquito más adelante voy a detallar con mayor precisión, es el hecho de que, como ya decíamos en la introducción, perdón, no hay mucha, podríamos decir, adición cualitativa ni cuantitativa haciendo un ensayo de compresión cuando realizamos este ensayo sobre materiales dúctiles. Los resultados que obtenemos entre tracción y compresión son muy similares, son muy parecidos. En consecuencia, no habría necesidad de aplicar el ensayo de compresión en un material dúctil que no nos va a proporcionar ninguna información especial. Pero en materiales frágiles no. Por la presencia de los famosos defectos de Fichte que fragilizan a los materiales, especialmente a los materiales frágiles, vamos a tener una gran diferencia de comportamiento entre las propiedades obtenidas en tracción comparadas con las propiedades obtenidas en compresión. Hay reportes en la bibliografía, especialmente cuando hablamos de fierros fundidos, que es un metal frágil que usamos muchísimo en nuestra tecnología mecánica, ¿no?, en las construcciones mecánicas, es de que podemos tener diferencias hasta más de 4 veces entre compresión y tracción. Siempre los materiales tienen una mejor resistencia a los esfuerzos de compresión que a la tracción. Pero esa diferencia, cuando estamos hablando de un material dúctil, es inferior al 10%. Y cualquier coeficiente de seguridad en cualquier proyecto va a permitir absorber una pequeña diferencia como tal. Por ese motivo, cuando estamos analizando flexión, donde al mismo tiempo existen cargas de compresión y tracción, siempre nos vamos solamente a analizar lo que, como si estaría ocurriendo la tracción, ¿no? Los puntos críticos los analizamos solamente a la tracción. No obstante de que en compresión el material soporta un poquito más, ese margen, ¿no?, ese poquito, ese 10% máximo que hay de diferencia, lo pasamos hacia el lado de nuestra vida. Pero si en compresión aplicada a materiales frágiles, eso no va a ocurrir, ¿no? Va a haber una gran diferencia y en materiales frágiles es necesario hacer un ensayo de compresión para ver, ¿no?, y comparar cuál sería su diferencia de comportamiento con las propiedades en tracción. Es muy común no recurrir ni a la tracción ni a compresión muchas veces,
porque hay otros ensayos que mejor van a poder describir el comportamiento mecánico de estos materiales frágiles, como es el caso del ensayo de flexión, ¿no? Que es más, podríamos decir, aplicado a este tipo de materiales frágiles. Otro detalle que va a ser muy analizado, ¿no? De aquí a poquito, es el hecho de que la rotura va a ser diferente, igual que en tracción, ¿no? La forma de rotura va a ser muy diferente para materiales dúctiles y para materiales frágiles en compresión, ¿no? Vamos a distinguir una gran diferencia en esa rotura y ya eso nos vincularía, ¿no? A comprobar y confirmar de que la falla en materiales dúctiles es muy diferente a la falla en materiales frágiles y en consecuencia no pueden usar las mismas teorías para predecir la falla en esas dos familias de materiales. Otro detalle, que si nosotros estamos visualizando un gráfico, vamos a ver si más adelante tengo aquí tengo unas fotos de unas probetas que podemos ver la diferencia. Nuestras dos primeras son de materiales de comportamiento frágil y esta tercera es de un material dúctil. Y aquí ya podemos percibir a simple vista la gran diferencia. Una de ellas es que no se ha logrado romper la probeta del material dúctil. Y la rotura de las probetas de materiales frágiles, este primer resfierro fundido, miden prácticamente a 45 grados, confirmando una vez más que las tensiones de cizallamiento máximas son muy críticas en materiales frágiles. Entonces la teoría de Moore, la teoría de Moore modificada, la teoría de Coulomb, son las teorías más aplicables a predecir la falla en estos materiales dúctiles. En cambio, en los materiales, frágiles, ¿no? Y en otra posición, en los materiales dúctiles, la teoría más acertada para predecir la falla por deformación plástica en estos materiales dúctiles sería la teoría de von Mises-Heinck. Bien. Vamos a analizar con un poco más de detalle qué ocurriría si yo realizo un ensayo sobre un material de comportamiento dúctil. Esquemáticamente, vemos en la parte izquierda superior una probeta fabricada con una dimensión transversal característica, en este caso designada, y una longitud útil de la probeta, ¿no? Designada como H en este caso. Reparen que la relación H sobre D es bastante baja, señal de que esta probeta podría ser definida como una probeta corta, ¿no? Una probeta de comportamiento corto. Bueno, uno de los problemillas que vamos a tener y por los cuales también no recurrimos mucho al ensayo de compresión, especialmente para analizar qué sucede en deformación plástica, es de que los resultados me salen enmascarados, ¿no? Me salen distorsionados debido a este fenómeno que a veces le llaman abarrilamiento, ¿no? O sea, tomar la forma de un barrilito, ¿no? Un barrilito, si alguna vez han visto los barriles de chicha, ¿no? Barrilitos chicos de cerveza, son gorditos en el medio, ¿no? Tal como estamos viendo en esta figura en la parte izquierda derecha o parte de izquierda inferior de su pantalla, estamos percibiendo, miren, que a medida que íbamos deformando esta probeta superior, íbamos deformando con la fuerza, por las fricciones que se generan en el apoyo de la probeta en la superficie de la prensa de compresión. Esa fricción no deja que los puntos que están en contacto, ¿no?, con la superficie puedan fluir normalmente, y va a ocurrir entonces que por esas fricciones se va a formar este fenómeno de abarrilamiento, que va a distorsionar totalmente los resultados calculados como lo hacíamos en el ensayo de tracción, vinculando, ¿no?, a calcular la deformación de ingeniería como siendo el delta L sobre la longitud inicial. Se hace lo mismo en compresión, la deformación de ingeniería que vamos a usar, ¿no?, para hacer nuestro gráfico tensión en función de la deformación, pero, ¿no?, en compresión,
va a ser la misma, ¿no? Ecuación, solamente pensando que ahora esta R lo vamos a invertir, va a ser la longitud inicial menos la longitud final, porque cada vez que estamos comprimiendo, la longitud de la probeta va disminuyendo, al contrario que en el ensayo de tracción. Entonces va a ser longitud final menos la longitud inicial en el ensayo de tracción, y en el ensayo de compresión sería, ¿no?, la longitud inicial menos la longitud que estaríamos midiendo en cuanto vamos deformando. Voy a mostrar una figura que está en nuestro texto que nos aclara un poquito más cómo se forma este fenómeno de abarrilamiento. Y podemos ver, miren, en este caso una probeta no deformada, perdón, en la parte izquierda, y en la figura del centro, la probeta con un 33% de deformación, 33% de reducción de su altura, en otras palabras. Se han marcado, esquemáticamente, ¿no? Se han marcado, miren, sobre la probeta no deformada, 3 puntos. Un punto extremo A, un punto B, un punto C en la pared, ¿no?, de la longitud que tendría de útil la probeta. Y en ese 33%, miren que por la fricción, ese punto A ha tenido, ¿no?, que ser fijamente sujetado sobre la prensa y no ha sufrido ningún tipo de deformación plástica, ¿no?, deformación permanente. Y cuando llegamos a reducir a la mitad de la altura, 50% de reducción, miren, y hemos llegado, ¿no?, a este punto en la pared marcado como C, llegar a ser el punto extremo ahora de fricción, ¿no?, sobre el apoyo de la pieza sobre la superficie de la prensa. Bien, podrán ver, ¿no?, que hay ese desplazamiento, esa deformación. Conclusión, cuando estamos deformando esta probeta hasta llegar, ¿no?, a este 50% de reducción, la deformación aquí adentro, plástica, no es homogénea. Es terriblemente heterogénea, ¿no?, demostrada por este comportamiento anómalo que tienen estos puntos, ¿no?, marcados sobre la altura de la pieza, ¿no?, de la probeta. Y podemos demostrar eso con esta foto, se llama macrografía. Lo que se ha hecho aquí es cortar esta sección, ¿no?, la sección transversal, atacarla con un ácido para poder ver cómo están las fibras del material. Y aquí vemos, miren, cómo hay esa distorsión, ¿no?, de deformación plástica, y prácticamente este centro ha sufrido una gran deformación plástica, y aquí se está formando, miren, por esta sombra un poquito diferente, más oscura, se ve aquí una especie de B. Entonces, este tipo, ¿no?, de región, esta región central superior y esta región central inferior, prácticamente no ha sufrido deformación plástica. Hay muy poca deformación plástica. Al contrario, nuestra parte central ha sufrido una gran deformación plástica y las laterales una situación intermedia. Interesante, ¿no? Muy interesante este comportamiento, y algo que puede demostrarse con estudios en elementos finitos, ¿no?, como estamos viendo en esta figura, miren, modelado, ¿no?, en elementos finitos de la probeta, el corte, ¿no?, de esta sección aquí, estaríamos apreciando, y vemos cuando la probeta está siendo deformada, el abarrilamiento, ¿no?, de las paredes de la probeta, y vemos en colores que la parte central no ha sufrido prácticamente deformaciones. Y en el corte transversal sí podemos percibir, ¿no?, de una manera realmente exacta, realmente los elementos finitos funcionan cuando uno sabe del tema, ¿no? No comete errores de modelado, realmente no están exactamente reproduciendo lo que ocurre en la realidad. Esta parte central ha tenido una gran deformación plástica, ¿no? Las partes estas, ¿no?, formando esta especie de B, ¿no? Miren, esta especie de B, superior e inferior, muy poco deformadas, prácticamente, ¿no?, deformación nula, y las partes intermedias, ¿no?, laterales, con una deformación, ¿no? Realmente
exactamente lo que hemos percibido en el estudio macrográfico de la sección. Bueno, pero esto nos lleva a simplemente, ¿no? Deducir lo que ya habíamos comentado hace un ratito, de que no es un ensayo interesante para estudiar plasticidad, entonces el ensayo de compresión. Lamentable, ¿no? Porque existe una gran cantidad de procesos de manufactura que utilizan los esfuerzos de compresión como parte del sistema de manufactura. ¿Cuáles, por ejemplo? La extrusión, la forja, la propia laminación, ¿no? Utilizan esfuerzos de compresión. Pena entonces que los resultados no van a ser muy bien aprovechados, ¿no? A partir de obtenerlos, de ese comportamiento plástico, ¿no? A partir de obtenerlos de un ensayo de compresión por los motivos que acabamos de demostrar, ¿no? Que han sido estudios experimentales. Bien, otro detalle, cuando nosotros levantamos la curva entre la tensión y la deformación de ingeniería, vamos entonces a tener la necesidad de corregir los resultados obtenidos por el fenómeno de abarrilamiento cuando realicemos este ensayo sobre materiales dúctiles. Y ya se me comienza a complicar porque ya tendría que aplicar algún modelo matemático que esté, ¿no? De alguna manera razonablemente próxima, me esté dando el comportamiento plástico de este material en compresión. Entonces, por ese motivo, el ensayo de compresión no se usa normalmente para levantar ningún tipo de curva cuando se hace el ensayo sobre materiales dúctiles. Bien, aquí vemos, ¿no? Lo mismo, no voy a entrar en mayores detalles, ¿no? Los datos tan exactos de la simulación, ¿no? Con la realidad en otros estudios. Realmente, cada vez, ¿no? Los elementos finitos son una maravilla, ¿no? Eso ya acabo de explicarles. Realmente la exactitud de los elementos finitos, cuando están adecuadamente utilizados, son muy, muy, muy interesantes. Bueno, aquí, una vez más, confirmamos, ¿no? Lo que hace un momento decíamos, que si tenemos un material de condiciones muy dúctiles, va a ser muy difícil que nosotros logremos fracturar, o sea, llevar el ensayo hasta la fractura, porque voy a seguir y seguir y seguir deformando, y va a llegar un momento que mi pieza se va a convertir en una moneda, y las fuerzas necesarias para seguir deformando esa moneda serían tan elevadas que no serían viables prácticamente por las limitantes que tienen las prensas, porque me proporcionan una fuerza máxima. Pero si el material no es tan dúctil o es frágil, ya hemos visto que se fracturaría con una dirección prácticamente de 45 grados, ¿no? Como ya hemos visto en probetas, ¿no? Reales, que les había mostrado hace unos minutos. Bien, vamos a hacer un pequeño lapsus en nuestra explicación de materiales metálicos, debido a la importancia que tiene el ensayo de compresión para nuestros colegas civiles. Ellos enfrentan un gran dolor de cabeza. ¿Cuál es ese dolor de cabeza? Que normalmente su hormigón, con excepciones, ¿no? Porque también ellos pueden usar prefabricados, pero la mayor parte de sus edificaciones de importancia las tienen o hacer totalmente o por lo menos complementar en gran parte con fabricaciones o construcciones in situ. ¿Esto qué requiere? Que sus hormigones sean preparados y después vaciados en el lugar donde va a estar la obra, en el lugar de la construcción. Y eso puede llevar a grandes falencias, desde el punto de vista, ¿no? De que la calidad de los componentes que ellos usan para fabricar su hormigón no necesariamente puede ser la óptima, ¿no? Estamos hablando del cemento, de los agregados, ¿no? Arena, cascajo, en sus geometrías diferentes que necesitan, y el cuarto elemento que sería el agua, que es fundamental. Un agua no pura, por ejemplo, ¿no? Con sales
llevaría, ¿no?, a unas resistencias menores. O usar más agua de lo normal llevaría a resistencias menores. O usar una proporción diferente entre el cemento, la arena y el cascajo llevaría entonces a resultados diferentes. Y como ellos están haciendo en obra, pueden ocurrir que personas que hayan robado, ¿no?, las bolsas de cemento y entonces la adición, ¿no?, de la mezcla no sea la misma. Entonces, en obras importantes, que a partir de un par de pisos ya es una obra importante, es necesario por las normas de construcción que ellos tomen probetas, que ellos saquen, ¿no?, con el mismo hormigón vaciado, ellos saquen probetas para poder ver la calidad de su hormigón. Esas probetas tienen esta geometría que estamos viendo en las fotos, ¿no?, que les muestro, y normalmente son cilíndricas con una determinada altura, sin llegar a ser columnas esbeltas, ¿no? Estamos viendo que están entre columnas cortas y columnas semiesbeltas, ¿no? Estas probetas normalizadas por nuestros colegas civiles. Bueno, otro problema que ellos enfrentan es que la forma en la cual va madurando el cemento, o sea, en la forma en la cual no van a tener las reacciones de hidratación para generar su alta resistencia, vamos a tener entonces un cambio de propiedades mecánicas en ese transcurso. Cuando está fraguando, como ellos dicen, su cemento, va a haber entonces un cambio de propiedades y ellos tienen que acompañar esa forma de cambio de propiedades, ¿no? Entonces el ensayo se va a hacer a los pocos días, después de unos cuantos días y después a los 21 o 24 días en los cuales su hormigón llega a la resistencia máxima que va a lograr. Y aquí está muy claro en estas formas, miren que estos hormigones que son frágiles, esto no siempre ocurre, ¿no?, por la forma de los agregados, etcétera, pero es muy frecuente. La rotura se va a dar prácticamente a 45 grados, estamos viendo en grados, se va a dar prácticamente la que tiene en materiales frágiles las componentes de tensiones máximas. Cuando hace cálculos uno que sabe que está usando materiales frágiles, va a tener que cambiar, ¿no?, sus conceptos de cálculos y diseños, usando entonces teorías de falla para materiales frágiles que están vinculados con tensiones de cizallamiento máximo. Entonces, ¿no? Está muy claro ahí el aspecto. Pero una cosa curiosa, que digamos, simplifica muchísimo los ensayos que ellos requieren. Miren, a ellos no les interesa el comportamiento mecánico entre la aplicación de una fuerza y cuánto se deforma su probeta. A ellos lo que les interesa es la carga de rotura. Y en función de esa carga de rotura, ellos verifican la calidad de sus hormigones. Entonces, para ellos la cosa se simplifica, ¿no? No necesitamos extensómetros, ¿no?, para medir nada de deformaciones y simplemente necesitamos un manómetro, ¿no? Lo ponemos al cilindro calibrado, sabiendo el área interior del cilindro, el manómetro me va a poder dar fuerza, ¿no? Presión por área, en el fondo va a ser la fuerza que está generando el cilindro. Entonces, las maquinarias van a ser bastante simples, ¿no? Su ensayo va a ser mucho más simple que el ensayo que requerimos los mecánicos. Y una vez más, les reitero la foto, ¿no? Está muy claro que nuestros materiales metálicos frágiles, este es un aluminio aeronáutico templado T6, creo que era, no me acuerdo, T6 era, ¿no? Es un temple especial que se le da solubilización, envejecimiento artificial, creo que es. Y vean que frágil, ¿no? Entonces, se ve que la fractura es prácticamente a 45 grados, demostrando una vez más que ese fenómeno de comportamiento mecánico, ¿no?, vinculado a tensiones de cizallamiento, no solamente en hormigones, sino también son en materiales metálicos frágiles. Bueno, aquí tengo una gama, ¿no?, de varios metales, entre dúctiles y frágiles, que han sido sometidos a el ensayo de compresión, ¿no? Separando estos que son de comportamiento frágil y viendo estos, ¿no?, que son de comportamiento dúctil, aluminio, una aleación de cobre, aceros y cobres. Vean, ¿no?, que normalmente
no hay rotura de probetas, ¿no? En los dúctiles. Y adicionalmente, hay ciertas inestabilidades geométricas, que es un tema que vamos a tocar mañana, que generan, ¿no?, una distorsión en la línea de simetría de la probeta, complicando el ensayo. ¿Por qué complicando? Porque miren, si la carga no está perfectamente aplicada sobre el eje de simetría de mi probeta, está generando un momento flector adicional, ¿verdad? Le llamamos de flectores de segunda orden, que van a influir, ¿no? Cada vez entonces que hay más distorsión, más grande va a ser esa flexión generada, ¿no?, por esa excentricidad que se está dando entre el eje de simetría de la pieza y la aplicación de la fuerza. Entonces eso va a generar un gran dolor de cabeza en el ensayo. Tengo aquí, de manera cualitativa, no cuantitativa, ¿no?, de manera cualitativa, resultados de 3 materiales muy característicos de cómo es la forma de la curva obtenida en un ensayo de compresión. Vemos muy claramente que cuando estamos hablando de metales muy conocidos por nosotros en el ensayo de tracción, que son dúctiles como los aceros, vamos a obtener, miren, una cosa al contrario, ¿no?, de lo que sería en tracción. ¿Se acuerdan que llegábamos a un punto máximo? A partir de ahí se comenzaba la estricción, ¿no?, en el ensayo de tracción, y la tensión disminuía, ¿no?, en el ensayo de ingeniería. Aquí es al contrario. Como existe este fenómeno de abarrilamiento, o también el fenómeno de formación de moneda, que enseguida yo les muestro, vamos entonces a tener, ¿no?, en vez de una disminución, una subida de la tensión. Pero esta subida de la tensión es un comportamiento falso, enmascarado, ¿no?, disfrazado por la ocurrencia del agrandamiento de la sección transversal, ya sea por el abarrilamiento o ya sea sin el abarrilamiento. Yo también puedo modelar este comportamiento elastoplástico en compresión con la ecuación de Holomon o con otros modelos también un poco más sofisticados pero más modernos. Pero miren, esta curva de ingeniería que yo obtengo se va a convertir en la curva real a través, ¿no?, de esa corrección que tendríamos del abarrilamiento o la adición, ¿no?, de la sección transversal de esa sección resistente. Bien, vemos que en el caso del zinc, el zinc es un cristal hexagonal, ¿no? Si se acuerdan ustedes, no es un cristal cúbico, tiene menos ductilidad, ¿no?, un cristal hexagonal. Por eso entonces vemos este comportamiento, ¿no?, de aumento de sección transversal que estaría distorsionando el comportamiento real del material, ¿no? Lo vemos en el zinc. Y en el fierro fundido, un material tremendamente frágil, no hay prácticamente zona plástica, ¿cierto? Bueno, a partir del análisis de estas 3 situaciones, vemos que hay, miren, hasta cierta parte, una gran similitud entre lo que ocurre en compresión y en tracción, prácticamente lo mismo. Una parte elástica, una parte proporcional primero, ¿no? Miren, una parte proporcional, una parte elástica y una parte plástica, ¿no? Muy similar al ensayo de tracción. Podríamos usar el ensayo de compresión en consecuencia también para determinar la elasticidad de los materiales. Si presentan esta proporcionalidad, ¿no?, lineal, podríamos sacar el ángulo de la inclinación, sacamos la tangente de ese ángulo, y eso sería nuestro módulo de elasticidad, ¿cierto? Exactamente el mismo que en compresión y en tracción. Bien, segundo paso, también podríamos determinar el límite de fluencia. En algunos materiales muy nítido, ¿verdad?, como está en nuestro acero. En otros materiales, como en el caso del fierro fundido, podría recurrir, ¿no?, a la convención
nuestra famosa convención, ¿se acuerdan? 0,2% de deformación plástica, y en un material que no tiene un límite elástico, no muy definido como el zinc, también podría convencionar, ¿no?, esa magnitud de 0,2% de deformación, aunque es recomendado 0,5 en este tipo de materiales, de que no cuentan con una fluencia nítida ni una región elástica muy nítida, ¿no?, como es el caso de zinc y otros materiales más débiles como el plomo, el cobre, etcétera, ¿no? Se recomienda más 0,5, pero para ello tendría que aplicar una norma, ¿no?, una normalización para hacer esa convención, apoyado siempre en una normalización. Bien, voy a mostrarles qué sucedería si es que se realiza el ensayo. No tengo aquí en este momento. Pues voy a mostrarles mañana entonces. Voy a mostrarles qué pasaría si yo realizo el ensayo, volviendo un poquito, ¿no?, a nuestro ensayo, digamos aquí, solo para mostrarles esta situación. Miren, ¿qué sucedería si el ensayo, cuando yo lo estoy realizando en función, ¿no?, de mi probeta está apoyada sobre las superficies de la mesa de trabajo de la prensa de compresión, yo uso un lubricante en esta superficie, yo la lubrico. No habría ese efecto, ¿no?, de fricción que me generaba el abarrilamiento, ¿verdad? Pero habría el peligro que un pequeño desalineamiento me proyecte mi pieza a una velocidad increíble, ¿no? Esta pieza salga disparada de la prensa y sería peligrosa. Obviamente que las prensas por ese motivo tienen, ¿no?, una malla de seguridad para proteger al entorno. Para evitar ello, tendría que tener algunas acciones, ¿no?, en la mesa de mi prensa. Y una de ellas es de que en esta parte, especialmente en la parte central, la prensa podría tener, ¿no?, algunas circunferencias en alto relieve para poder aprisionar, ¿no?, nuestra probeta y no dejar que escape, ¿no?, no salga disparado. Pero entonces, habría dos versiones de mi ensayo. La primera versión sería la normal, sin lubricante, y la segunda versión sería usando lubricación. Entonces, si utilizo lubricación, no existiría esta distorsión geométrica de abarrilamiento, no habría, ¿no?, esta no homogeneidad de la deformación plástica, donde hemos visto el centro es muy deformado, las superficies nada y las laterales de una manera intermedia. Eso no ocurriría, ¿no?, si es que el ensayo se realiza con lubricación. No es lo normal, pero es necesario destacar, si realizamos ese ensayo con lubricación, la deformación sería más homogénea. No habría tanta no homogeneidad, ¿no?, como en el caso entonces anterior. Bueno, pero para conseguir estudiar, ¿no?, de una manera, podríamos decir, más adecuada, estos fenómenos de deformación plástica asociadas a la compresión, que me permitan tener información para hacer análisis y diseño en los procesos de manufactura que utilizan esfuerzos de compresión, se ha desarrollado un ensayo que se llama ensayo Clape. Clape, ¿no?, es una modificación del ensayo de compresión. Y se lo realiza siempre a elevadas temperaturas. ¿No? Vamos a ver entonces un pequeño video que nos va a permitir, ¿no?, apreciar este ensayo, ¿no? Entonces aquí esto está soldado en esta superficie, ¿no?, que es la probeta, está soldado un termopar, solamente para tener un control de la temperatura, ¿no?, una retroalimentación de la temperatura. Miren, por inducción magnética
se calienta el cuerpo de prueba, la probeta, y una vez que ha llegado a la temperatura del ensayo, se va a hacer, ¿no?, la aplicación de la fuerza de compresión. Vayamos a ver entonces el ensayo. Estamos en la etapa de calentamiento, de allí comenzamos la etapa de aplicación de la deformación plástica. Realmente este ensayo es que me da información más valiosa respecto al comportamiento plástico, no obstante que haya el abarrilamiento, pero me da una información más confiable respecto al comportamiento plástico a temperaturas elevadas. Podrán ver que las máquinas Glabe son horizontales y necesitan tener un sistema de calentamiento de la probeta, ¿no?, en cuanto se va realizando el ensayo. Entonces, yo tengo dos variables, igual que en el ensayo de tracción, ¿no?, teníamos dos variables externas muy importantes de ser analizadas y tomadas en cuenta, que serían la velocidad con la cual genero la deformación plástica y la temperatura en la cual se realiza el ensayo Glabe, ¿no? Esas dos cosas. Aquí tendríamos unos gráficos, son cuantitativos estos gráficos, lo que no me acuerdo es de qué material, no escribí aquí de qué artículo saqué esto, después lo voy a complementar, ¿no? Pero de todas maneras, ahí vemos la gran diferencia de comportamiento que existiría, ¿no?, para diversas temperaturas. Si nos concentramos en este gráfico superior derecho, aquí nos estarían indicando que el gráfico verde es para una temperatura alta, ¿no?, de 1200 grados, y el gráfico azul para una temperatura relativamente baja de 900. Las otras son intermedias, ¿no?, 1000, 1100, 1200. Entonces aquí podemos ver claramente, igual que en tracción, ¿no?, que a altas temperaturas mi material es más dúctil, menos resistente, más favorable de poder trabajarlo plásticamente, en otras palabras. Podemos ver, ¿no?, ese comportamiento muy claramente. Segunda cosa importante, ¿no?, que percibiríamos, pero si hacemos un ensayo a altas temperaturas, estamos teniendo riesgos de transformaciones metalúrgicas importantes en materiales que son calentados a altas temperaturas, especialmente crecimientos del tamaño del grano y adicionalmente formación de costillas de óxido que van a deteriorar, ¿no?, al material. Bueno, segunda variable importante para nosotros. Miren, estos gráficos están tomados a diversas velocidades de deformación en el ensayo Glabe. Esta primera es a un segundo, o sea, la deformación, ¿no?, es el inverso del segundo, 1 sobre 1, un segundo, ¿no?, es la velocidad de deformación. En este caso, ¿no?, un quinto de segundo, y en este último, el más extremo, un treintavo de segundo, no ha tardado. La velocidad aquí es rapidísima, en otras palabras, ¿no?, de deformación. Entonces aquí podemos ver y comparar, por ejemplo, para una deformación de 0,2, ¿no? Vamos a tomar la curva azul, 0,2, miren, tenemos uno más o menos, un poquito más de 150 megapascales de tensión necesaria para generar la deformación. Y si nosotros nos vamos a ese 0,2, ¿no?, en esta velocidad de un segundo, entonces, miren, estamos con menos de 100, ¿no?, más o menos unos 90, 80, ¿no? Entonces, realmente, segunda cosa importante, ya verificada, ¿no?, en el ensayo de tracción, la velocidad de deformación plástica influye muchísimo
en la ductilidad de un material. Si yo necesito un comportamiento muy dúctil, las velocidades de deformación tienen que ser bajas, lentas. Si no hay tanta importancia, puedo utilizar entonces velocidades más productivas, ¿no? Velocidades más elevadas de deformación. ¿Ok? Entonces el ensayo Glade, ¿no? Es muy importante para obtener estas curvas de comportamiento. Bueno, esa es la norma STM9, es la norma equivalente a la E8 que me da las directivas para realizar el ensayo de compresión. Aquí estaríamos con la E9 que me da las directivas para hacer el ensayo de compresión sobre materiales metálicos. Sin olvidarnos que hoy en día, ¿no?, hay una gran necesidad de hacer ensayos en materiales polímeros y también compósitos, ¿no? Vamos a ver el comportamiento de compresión de materiales compósitos, la gran diferencia que existe, ¿no? Vamos a dilucidarla ahora. Bueno, por hoy quedaremos ahí y vamos a continuar el día de mañana, a no ser que exista